Ok, muy bien. Saludos todos, familia, gente en la roca. Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente. Pues quiero mirar directo a la cámara. Bienvenidos todos aquí en servicio reunión presencial y bienvenidos todos que están viendo en línea. Les mandamos un saludo. Escríbenos un comentario de dónde están viendo, lo que está pasando en su vida. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo confío que hoy vas a escuchar la palabra que Dios ha dado a nuestra iglesia, gente en la roca. Pues yo los exhorto que tengan su Biblia, tengan a la mano una libreta o algo para tomar notas y vamos directo a la palabra de este día. Pues todo este año, como ya saben, estamos viendo Juan 20:20. Y últimamente, durante esta serie, estamos en nuestra serie Hijo de Hombre, Hijo de Dios. En las últimas 2 semanas hemos hablado acerca del Hijo de Hombre. Y vemos y hemos aprendido que la significancia de Hijo de Hombre es que vemos que Jesús es aquel que es ungido para liberar a la humanidad de su necesidad. Y si no tuviste oportunidad de ver los últimos temas, pues yo los exhorto que pueden ver ahí en nuestras redes sociales, en Facebook y también en YouTube, que están viendo, que véalos, chécalo. Y si lo has caminado con nosotros hasta el día de hoy, pues vamos a ver ahora el otro lado del carácter de Jesús. ¿Sí? Él tiene dos formas o dos maneras de manifestarse o diferentes aspectos. ¿Sí? Y como estamos viendo en Juan 20:20, ver el Señor tal y como es Él en nuestras vidas. Entonces, para ver a Jesús tal y como es, necesitamos verlo como el Hijo de Hombre, pero también necesitamos entender qué significa ser el Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte del Hijo de Dios. Algo que tal vez no es muy popular de escuchar hoy día en la iglesia moderna es acerca del señorío de Jesús. De hecho, tocar ese tema o hablar del señorío de Jesús o ver a Jesús como Hijo de Dios o el Señor, algunas personas se ponen como nerviosos porque, en mi opinión, existe mucha enseñanza tal vez que no revela tal y como es lo que la Escritura quiere mostrarnos. Entonces yo les exhorto a que tomen su Biblia y vamos a ver qué significa ser el Hijo de Dios hoy. Cuando vives en un país como nosotros aquí en México, en una ciudad donde es dominante una cultura religiosa, existe una tendencia que uno puede enfocarse en lo que se hace religiosamente, o en otras palabras, se enfoca en las obras, más de que en quienes son. Vivimos en una cultura, incluso como cristianos, donde es común creer en Dios, rezar o orar a Dios, incluso pedir que nos salva. Y ahí es donde yo he comentado anteriormente, yo quiero hablar un poquito de eso, la diferencia de Salvador y ser Señor. Hay muchas personas hoy día que es común creer en Dios o pedir o rezar a Dios por algo, ¿sí? Orar a Dios por algo. Y hemos visto que Él nos salva de nuestras necesidades. Pero yo creo que hay una distinción entre lo que es el Hijo de Hombre y Hijo de Dios. Muchas personas quieren ser salvados o están abiertos a un Salvador. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo o cuando hablamos acerca de Él como Señor, y hoy vamos a estar viendo eso, hay una distinción y algo que se levanta en nosotros que se llama el orgullo o la incertidumbre. Y a veces es difícil para las personas ver a Jesús de esa forma, ¿sí? Por causa de la cultura religiosa. Pues la obra del Hijo de Hombre es ser salvador, nos salva, como hemos visto últimamente. Y yo creo que es lo más común y lo más natural relacionarnos con Jesús de esa forma, como Hijo de Hombre.
Pero donde muchas personas batallan, como les mencioné, es ver a Jesús como Señor. Si Jesús vino a solamente salvarnos, pero Él no vino solamente a hacer esto. Él vino también para establecer su gobierno aquí en la tierra. Él vino para restablecer a Él mismo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la Escritura que le ha dado a Él el nombre que es sobre todo nombre. Y Él vino para rescatar lo que fue perdido por causa del pecado. Si vemos el Padre Nuestro, yo creo que muchos de ustedes lo conocen o lo saben de memoria. Si no lo saben, pueden buscar Mateo capítulo 6, iniciando en versículo 10. ¿Cómo se dice? Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. ¿Verdad? Que venga aquí a la tierra, que sea aquí en la tierra como está en los cielos. Entonces, eso es otro lado del aspecto del carácter de Jesús como Hijo de Dios. Él vino para restaurar y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Fíjate lo que dice las palabras de Pablo. Acompáñame a Romanos 10, versículo 9. Dice Pablo mismo, y muchas veces enfocamos en este versículo en el evangelismo, pero hay una clave que vemos aquí para nosotros hoy. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, ¿no, verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Redentor, tampoco dice eso, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, exacto, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que está diciendo Pablo aquí es algo distinto para nosotros. La diferencia de ser Salvador y ser Señor. Entonces la pregunta para nosotros entonces es, ¿cuál es la diferencia, pastor? Qué bueno que me preguntaron. Entonces vamos a ver, yo tengo una tabla aquí, si quieren tomar nota. ¿Cómo es Jesús como Salvador y cómo es Jesús como Señor? Jesús como Salvador tiene las ciertas características. Jesús como Salvador da énfasis o enfatiza el perdón de los pecados. Jesús como Señor enfatiza una reorientación de la vida. Jesús como Salvador impacta a mí. Jesús como Señor impacta a todos que están a mi alrededor, incluyéndome a mí. Jesús como Salvador a menudo es profundamente personalista y algo privado. Jesús como Señor conserva la dinámica personal, se extiende para impactar en todo y a todos los que me rodean. Está orientado a la misión de nosotros como iglesia, ser enviados, y busca cómo reflejar a Jesús a los demás. Jesús como Salvador afecta los aspectos espirituales de la vida. Es un cierto énfasis en nuestras vidas, en el sentir espiritual. Pero Jesús como Señor afecta a toda la vida. Es holístico y lo abarca a todo. No se limita a los domingos, ni a un programa de los miércoles entre semana, ni solo el lado religioso de la vida. En cambio, se encuentra en el centro de la vida y por lo tanto orienta, da forma e informa todo lo demás de nuestras vidas. Por eso, Pablo dice que él que reconoce, en otras palabras, el señorío de Cristo Jesús, se somete a Él, confiesa con su boca que Él es Señor y cree en su corazón que resucitó de entre los muertos, que ahí encontramos la salvación. Al ver a Jesús de esta manera, no solamente me salva, sino me empodera para vivir en la misma victoria y autoridad que Él tuvo aquí en su vida terrenal. Eso es el poder del Hijo
de Dios. Una nota aquí. Jesús se despojó de su deidad para mostrarnos que un hombre puede vivir sin pecar y puede vivir en la santidad de Dios. Vemos nuevamente las palabras de Pablo. 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Entonces, si usted ha batallado con esa idea de cómo es Jesús como Salvador o Jesús como Señor, yo les invito hoy que piden al Espíritu Santo que permiten que la Escritura, lo que vamos entrando, lo que hemos visto hasta ahorita y lo que vamos a ver hoy, impacte tu vida de forma personal. Jesús vino como hijo de hombre para salvarnos de nuestro pecado y para salvarnos de las necesidades de esta vida, como hemos visto en las últimas 2 semanas. Pero algo que yo estoy emocionado a compartir con ustedes hoy es que el Hijo de Dios vino para darnos autoridad y poder, siempre y cuando lo sometemos y obedecemos a Él como Hijo de Dios. Él vino, caminó como hombre en esa tierra, nacido de mujer. Nació en la carne, despojó todo su deidad, dejó su trono en el cielo, vino aquí a la tierra y caminó para restablecer el reino de los cielos aquí. ¿Para qué? Para que tú y yo podemos caminar con y en la misma autoridad que Jesús caminó. Y lo cual que ahora está sentado a la diestra del Padre y ejerce esa autoridad ahora mismo. Cuando ustedes dicen amén, anótalo ahí, escriben en los comentarios, yo creo en ti, Hijo de Dios, que tienes la victoria en la vida. Amén. Pero algo que vemos aquí es la clave que nos enseña Pablo. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahí está la clave, el primer parte del tema de Hijo de Dios que yo quiero tocar este día con ustedes. Siendo el Hijo de Dios, nacido como hombre aquí en la tierra, Jesús no solamente pone un ejemplo de cómo vivir, Él nos invita a experimentar lo que los separa a Él de las demás religiones. Piensen eso por un segundo. Jesús mismo manifestó algo distinto en su vida terrenal y después de su resurrección y su ascensión, que ahora Él quiere mostrarnos una clave de cómo es vivir en y con autoridad en nuestras vidas. Eso los separa de todas las demás, por decir, religiones o ideas culturales, tradiciones de hombre, de cómo es Jesús. Y eso es la santidad. La santidad. Si estudiamos, de lo cual que yo lo he hecho, la historia de la iglesia y la historia de las religiones mundiales o otras religiones que existen en el mundo, vemos que toda religión, todo culto, aún en unas áreas, tristemente la iglesia moderna del día de hoy, se permite o incluye actos de la carne como parte de su creencia. Y tiene una idea, un énfasis de la mujer que no es bíblico. Incluso si vemos las enseñanzas de Pablo, los tiempos de Pablo, ¿sí? Los griegos, vemos desde siglos y siglos, hace mucho tiempo, la mitología existía. Si no saben acerca de ese tema, pues estoy hablando de los multidioses, ¿sí? Zeus y todos sus hijos, etcétera. Todas esas tradiciones que enseñaron, incluso en los tiempos de Pablo, y hubo ciertos lugares en sus viajes misioneros donde él lo tocó, donde enseñaba doctrina acerca de cómo los dioses acostaron con mujeres de la tierra y nacieron semidioses y de hecho hay películas hoy día acerca de esas cosas, etcétera. Pero era una mezcla de cosas de la carne y fornicación y pecado con los de deidad de los dioses, etcétera.
incluso los cultos y falsa doctrina de los testigos de Jehová, los mormones, tienen diferentes distinciones entre todas esas cosas. Por ejemplo, en la iglesia de los mormón, o los moron, dice un pastor amigo mío, ellos permiten poligamía, ¿verdad? Que un hombre puede tener varias esposas y ellos lo enseñan como doctrina y es permisible. Por ejemplo, ves la tradición de los testigos de Jehová, un culto de doctrina falsa que menosprecian, hasta controlan a sus mujeres para que hacen ciertas cosas dentro y fuera de su iglesia, su religión. La religión popular se permite o cubre relaciones extramatrimoniales. Hay historias tristes de muchas cosas que se ha permitido. Incluso la iglesia cristiana moderna, que da énfasis en los sentimientos y las buenas obras. En otras palabras, exaltando uno mismo como un Dios. Pero fíjate, la persona del Hijo de Dios, Jesús, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él es el único Dios que reina con autoridad, igualdad y pureza. Sí, no tengo tiempo para hablar de todas las otras religiones, hay literalmente yo creo que miles, pero si estudias a cada uno o buscas los más populares hoy día, vas a encontrar que hay algo que se mezcla con los deseos de la carne, con ideas de la humanidad, o doctrina del hombre. Pero Jesús se manifestó aquí en la tierra, tanto en el cielo, y se separó él mismo de todos los demás por causa de su pureza y su justicia. Eso es lo que está hablando Pablo. Regresamos a 2 Corintios 5:21. En él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y habla de la pureza de Jesús, el Hijo de Dios, que no pecó, vivió en la santidad, y aquí también habla de la justicia de Dios. Él es el único justo. Él es el único que ha hecho las cosas correctamente. ¿Cómo ves tú la santidad? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra santidad? Tristemente, muchas personas al escuchar acerca de la santidad se pueden molestar, se pueden hasta, yo he tocado ver personas hasta enojar, pero muchas personas se sienten incómodos por causa de esa palabra o lo que se refiere acerca de la santidad. Yo creo que es por dos razones. Número uno, porque somos humanos y sentimos abrumados de la idea de ser perfectos. Y dos, tenemos una mal entender o una mala idea, mala doctrina de lo que es la santidad. Porque muchos creen que la santidad es ser perfecto. Pues dice pastor que tenemos que ser como el varón perfecto. Sí, tenemos que medir nuestras vidas conforme a él. Pero la perfección es algo que yo no creo que se pueda alcanzar, sino más bien necesitamos buscar la santidad y la excelencia. La excelencia es la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de ser de un discípulo. Y cuando dice que aquí que Jesús, él estaba sin pecado, otra traducción que yo he leído, más moderna, la traducción dice, pero él vivió en y con mayor excelencia. O sea, ser excelente es como apartarnos de las cosas comunes. Ser extraordinario es salir de lo que es lo más común. Y eso es lo que yo creo que es una buena definición. Y vamos a ver otro más adelantito acerca de la santidad de Dios. Pero la santidad es algo que tenemos que tomar en cuenta y yo lo llevo muy cerca a mi corazón. De hecho, mi esposa y yo lo enseñamos a nuestros hijos en nuestra vida personal. Tiene un mayor prioridad la santidad en nuestras vidas. Yo creo que debe ser prioridad para todo creyente hijo de Dios. Porque fíjate lo que dice el escritor de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. Acerca de la santidad. Dice:
Procuren vivir en paz con todos. Y a veces siente como imposible, ¿no? Ser perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero dice, procuren vivir en paz con todos. Y, me encanta las palabras grandes en la escritura. Y, no dice o, no dice tal vez, no. Dice, procuren vivir en paz con todos y en la santidad. Sin la cual, pone mucha atención aquí, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es tan importante que el escritor de Hebreos lo usa como un requisito para el discípulo verdadero. Nadie puede estar en la presencia, otra parafraseando dice, no puedes acercarte, no puedes estar en la presencia del Señor sin santidad. Wow. ¿Importante? Yo creo que sí. Debe llevar un gran alto lugar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y sobre todo en nuestra visión y doctrina familiar. ¿Qué lugar tiene la santidad o qué prioridad tiene la santidad en su vida diaria, hermanos? Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa palabra aquí, Señor, es curioso. Esa palabra se ve 722 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y muchas veces, a menudo, da referencia a Jesús mismo como a su persona. Curioso quiere decir, la definición es Señor, amo, Dios o dueño. Lo repito, esa palabra que nadie verá al Señor quiere decir amo, Dios o dueño. Y el escritor de Hebreos está dando referencia a la persona de Jesús. Y esa misma palabra en el griego da muchas referencias igual a la persona de Jesús. Entonces, la conclusión que podemos tomar de Hebreos 12:14, que sin santidad no podemos tener relación personal con la persona del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. La santidad es tan importante que Hebreos dice aquí, que nos dice que es un requisito para el discípulo verdadero. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es tan necesario ser un discípulo, para ser un discípulo, la santidad? Fíjate, porque la obra del Hijo del Hombre es restaurarnos, ¿sí? Eso es el perdón de nuestros pecados, eso es recibirnos nuevamente para que tenemos acceso a Dios Padre. Y la obra del Hijo de Dios es justificarnos ante Dios Padre. En otras palabras, eso es establecernos en lugares celestiales. En otras palabras, el Hijo de Dios, Él nos justifica con su autoridad ante Dios Padre, porque Él tiene el nombre sobre todo nombre. El Hijo del Hombre nos libera de necesidades de esta vida. El Hijo del Hombre toca lo natural en nuestras vidas, pero el Hijo de Dios da justicia. Él tiene la autoridad para juzgar. El Hijo de Dios, Él es el que reina ahora mismo. Y Pablo nos enseña que a través de la persona de Jesucristo, o sea, el Señor, no solamente recibimos salvación, sino recibimos nuestro llamado de caminar en y con Él también. Por eso es tan necesario que vemos a Jesús de esa forma. Porque si yo no recibo en mi vida Jesús como Hijo de Dios, difícilmente voy a lograr los propósitos que Él tiene para mí. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito eterno. Y es el Hijo de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, quien lo revela.
Ese mismo Señor dice que Él mismo instituyó algunos apóstoles, otros profetas, pastores, evangelistas, maestros. Él, siendo el Hijo de Dios, la autoridad de Dios, Él establece la iglesia, su cuerpo. Él es cabeza de ese cuerpo y es Él mismo quien va a regresar. Primer venida, Jesús vino como Hijo de Hombre para mostrarnos el camino del perdón y para mostrarnos que es posible vivir sin pecado y caminar en la santidad. En la segunda venida de Jesús, Él va a venir como Hijo de Dios con toda la autoridad del cielo, de la tierra y lo que hay abajo de la tierra. ¡Wow! ¿Cuántos animamos a eso? Yo sí. El Hijo de Dios vino para justificarnos ante el Padre. El Hijo de Hombre, si puedes estudiar Lucas 19, versículo 10, como les dije, Él vino para salvar lo que fue perdido. Él busca y vino para encontrar lo que fue perdido. El Hijo de Dios, estudia Mateo 28, 18 a 20. Muchos lo llamaban el llamado a la gran comisión. Pero dice, toda autoridad me ha dado. Y Él lo quiere entregar, esa misma autoridad, ¿a quiénes? Los hijos de la casa, los hijos de Dios y los discípulos verdaderos. Mateo, estudie también Mateo 7, 21 al 23. Él tiene toda autoridad. Y es a través de la obediencia que nosotros hacemos la voluntad del Padre. ¿Quién recibe la salvación? El que camina por santidad y que obedece y hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Entonces aquí vienen dos palabras distintas: la santidad y la santificación. Sí, antes de terminar, yo quiero enfocarme en esas dos palabras para que podamos entender lo que significa para nosotros. ¿Qué es la santidad en sí y qué es la santificación? Son términos teológicos, son términos bíblicos y son muy importantes para nosotros los que deseamos ver a Jesús tal y como es Él. Si queremos verlo como Hijo de Dios, necesitamos entender esas palabras. La santidad es parte de la esencia de Jesús mismo. Si estudias 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro mismo habla acerca de lo que habla Ezequiel, lo que habla en el Antiguo Testamento, lo que habla de los profetas, lo que habló Moisés con él. Dice que sean santos porque yo soy santo. Mire, la santidad no es algo que intentas hacer, no son obras, es parte del mismo carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a buscar la santidad, que vamos a vivir en la santidad, o la santidad es algo importante para nosotros, lo que estamos diciendo en nuestras palabras, que yo quiero el carácter mismo de Jesús en mi vida. ¿Sí me explico? La santidad no es un logro que puedes tachar que ya lo hice, sino es un proceso de desarrollar tu carácter y su forma de ser. Dios no tiene santidad. Él es santidad. Él es santo, ¿verdad? Es algo que la religión popular de nuestra cultura enseña que solamente ciertas personas pueden lograr eso. Si tiene un historial de buenas obras, puedes trabajar duro, puedes portarte bien y puedes lograr y llegar al nivel de ser santo. La palabra de Dios enseña lo opuesto. No es algo que tú puedes hacer para convertirte en un santo, sino es algo que recibes por causa de la justificación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces el Hijo de Hombre, repito, el Hijo de Hombre vino, murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando lo recibimos y somos vestidos de la gloria
del Hijo de Hombre, aceptamos su sacrificio por nuestras vidas, luego tomamos el paso de confesarle como Señor, el Hijo de Dios toma lugar en nuestras vidas. Y como dijo anteriormente, el señorío de Jesucristo no solamente es algo que me impacta o me afecta a mí, sino impacta lo más céntrico de mi vida y se extiende a todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo quiero hacer. ¿Verdad? Espero que me explico. La santidad es parte del carácter mismo de Dios. Entonces, por eso Él nos llama a ser santos como Él es santo. Es a través de la persona de Jesucristo y la obra y la manifestación del Espíritu Santo en nuestros corazones, la renovación de nuestras mentes, que vamos tomando los pasos en la santificación. ¿Sí? La santidad es parte de la esencia de Jesús. Pero la santificación es el proceso de ser purificados. Literalmente, la palabra santificación quiere decir hacer uno como santo. O purificar a uno mismo, o purificarse de ser santo. Y repito que es a través de la obra de Jesucristo, el Hijo de Hombre en la cruz, que podemos recibirlo a Él como Hijo de Dios en nuestras vidas. Pero pastor, son palabras grandes, no lo entiendo aún. ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo es la santificación en nuestras vidas? Es algo muy distinto, muy importante. ¿Cómo lo hago entonces? Básicamente es lo siguiente. Número 1, confesar a Jesús como Señor. Creer en Él. Darle a Él prioridad en tu vida. Reconocer que tú no puedes hacer las cosas de tu manera. Por eso necesitamos un Salvador, pero no solamente eso, necesitamos un Señor. Yo lo he dicho de esa forma antes. Cuando yo confieso a Jesús como mi Señor, estoy diciendo, Señor Jesús, yo te doy la autoridad de entrar en mi vida para decirme lo que debo hacer. Yo sé que pega al ego, que pega al orgullo. Por eso dice que los que se humillen ante el Señor reciben lo que viene del cielo. Estoy parafraseando nuevamente. Pero como vimos últimamente, la plenitud de Dios existe en la persona de Jesús, en el Hijo de Hombre. Pero cuando confesamos a Él y lo recibimos como Señor, yo digo, pues lo que tú dices en tu palabra, lo que tú hablas a mi corazón a través de tu Espíritu, lo voy a obedecer. La pregunta que yo tengo para ti hoy es, ¿cómo te ha ido tomando siempre las decisiones tú mismo? Yo no sé, pero cuando yo era joven, yo quise tomar las decisiones por mi cuenta. Y incluso recién casado, e incluso hace 15 días, tomamos decisiones a veces que no nos conviene. O es algo que, ay, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dijo tal? ¿Por qué? Porque en ese momento se levanta nuestra carne, se levantan nuestros deseos de este mundo y queremos dirigir la vida como nuestra forma, nuestro deseo, ¿verdad? Como nosotros queremos. Pero confesar a Jesús como Señor, estamos literalmente diciendo que tú tienes mejor decisión, que tu palabra reina en lugar de mis sentimientos. Lo que tú dices, Jesús, me someto, aunque no me agrada en el momento, aunque es difícil hacerlo en el momento, pero yo confío que tú sabes más que yo y yo me someto. Yo obedezco. Entonces, la santificación, el proceso de ser purificado, entra en nuestras vidas cuando nosotros sometemos al señorío de Cristo,
lo recibimos a Él como amo de nuestras vidas, Señor en nuestras vidas, y obedecemos lo que nos manda decir, hacer o hasta perdonar cualquier cosa. Yo confío que el Espíritu Santo está hablando en tu corazón en este momento. Hay cosas que tal vez no has hecho porque no quisiste, o hay cosas que el Señor está llamando a tu atención, hablando de tu corazón en este momento. Quizás es un pecado, quizás es una área de tu carácter. No, es que yo soy de carácter fuerte, pastor. Dios me hizo así. No, no te hizo así. Te hizo fuerte, pero no con carácter fuerte. Porque los que son orgullosos, dice la palabra de Dios que Él rechaza el orgulloso y recibe a los humildes. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el Hijo de Dios tiene toda la autoridad. Entonces, ¿qué área tiene la santidad y el proceso de santificación en tu vida? Algo que Dios habló en mi corazón en este mensaje, quiero que lo tomen muy en cuenta. Jesús está más interesado en quién te estás convirtiendo en que lo que puedes hacer por Él. Lo repito, Jesús está más interesado en quién estás convirtiendo de que lo que tú puedas hacer por Él. Ese es el proceso del Hijo de Dios. Él te ha llamado, Él te ha apartado. La santificación quiere decir apartado, purificado para algo distinto, y es para reinar en esta vida. Caminar en lugares de autoridad. Caminar en lugares celestes, dice Pablo. Que ahora mismo los que confiesan el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo en su vida, ahora pueden recibir el señorío de Cristo Jesús y caminar en y con la misma autoridad. Jesús mismo lo dice en Mateo. Dice, a mí me ha dado toda la autoridad del cielo, de la tierra y por debajo de la tierra. Y si continuamos leyendo, y lo entrega a sus discípulos, a los discípulos verdaderos. Los hijos de Dios que dicen, yo quiero ser más como Cristo. Y el Espíritu Santo entra a tal persona y no solamente lo salva, no solamente estamos bautizados en agua para mostrar nuestra salvación, lo que Dios está haciendo adentro, sino recibimos la llenura del Espíritu del Hijo de Dios en nuestras vidas. Y eso nos da el poder para enfrentar cualquier circunstancia y caminar en y con autoridad. Pero viene a través del proceso de la santificación. ¿Deseas ser santificado? ¿Deseas la santificación en tu vida? ¿Quieres realmente ser más como el Hijo de Dios? Dice la misma palabra que el Hijo de Dios aprendió a través del sufrimiento. Él tuvo que someterse a su papá, al mismo Espíritu de Dios cuando estuvo aquí en la tierra, y caminó sin pecado, pero caminó con toda autoridad, siendo hombre, pero también siendo Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios quiere hacernos más como Él mismo, para que podamos ser justos como Él y caminar en la misma autoridad que Él. Entonces hoy les dije que va a ser una reflexión sencilla. Yo quiero darme una pausa y vamos a continuar próxima semana. Pero hoy en este momento quiero que te preguntes a ti mismo, ¿conozco al Hijo de Dios? ¿Conozco realmente a Él de esta manera personal? Yo te invito ahora, yo te invito a clamar a su nombre, clamar al Hijo de Dios para que entre a tu vida, que te purifica, que trae la santidad en tu vida, porque solamente es los que son santos y santificados por medio del Hijo de Dios, nosotros podemos ver al Señor. Yo anhelo más que cualquier otra cosa
ver a Él en mi vida. Yo anhelo más que cualquier cosa, que mi esposa, mis hijos, que cada uno de ustedes que están viendo pueden experimentar el poder del Hijo de Dios en su vida ahora mismo. Él vino para liberarnos de este mundo y caminar en lo sobrenatural. Pero la forma y el proceso de llegar ahí, es caminar en y con santidad. Entonces ahora quiero orar junto contigo. Puedes escribir en los comentarios una petición que tengas o solamente decir: yo creo en ti, Jesús, como Hijo de Dios. Yo creo, yo te recibo. Anótalo ahí, escríbelo ahí. Yo creo en ti, Jesucristo. Te recibo. Anótalo. Si estás declarando en los comentarios, coméntalo ahora. Yo declaro, yo creo en ti. Te recibo como mi Señor. Entonces vamos a orar. Si ese es tu anhelo, si eso está en tu corazón, que el Hijo de Dios puede manifestarse de alguna forma distinta ahora mismo, en tu casa, en tu carro, ahí donde estás viendo en tu celular, en tu tablet, en cualquier lugar donde estás, que Él se manifiesta ahora mismo. Decimos: Señor, bienvenido. Confesamos y creemos en ti, Jesucristo, que tú eres Señor. Que yo no busco, dile, yo no quiero solamente una experiencia espiritual, sino yo quiero que impactas cada área de mi vida. Entonces yo te doy todo mi corazón, toda mi mente, todas mis fuerzas, mi vida. Te doy mi trabajo, te doy mi familia, te doy todo mi ser. Enséñame cómo ser más como tú. Te recibo, Señor Jesucristo, en mi vida. Te confieso y creo en ti. Pongo mi confianza totalmente en ti, Jesús. Ahora entendemos el primer paso. Entonces yo oro, Señor, que vas purificando a tu iglesia, que vas purificando a cada uno. Perdónanos de nuestros pecados, Señor. Lo confesamos a ti, confiésalo a Él. ¿Dónde estás sentado? ¿Estás orando? Confésalo a Él. Dile: yo creo en ti, Señor. Libérame. La segunda parte de esa oración, y quiero que si deseas levantar tus manos y orar conmigo, yo quiero orar que el Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo te va apartando de este mundo, te va apartando de las cosas de ti mismo, de lo que es las obras de la carne, los pensamientos, las tradiciones de hombres. El Espíritu Santo mismo está ministrando tu corazón y decimos: Señor, purifícanos, apártanos de toda maldad. Santifícanos, Señor. Venga tu reino aquí en la tierra como está en el cielo. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo. No buscamos a la perfección, pero buscamos a la santidad. Yo recibo, Señor, el proceso de la santidad en mi vida. Quiero más de ti, Señor. Gracias por tus obras, Espíritu Santo. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo, que el Espíritu Santo está dando un bautismo, una llenura del poder de Dios por todos aquellos que están viendo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Como cantamos hoy en la alabanza, que seas tú, Señor. Todo de ti. Que estamos llamados como iglesia de salir de este mundo, que estamos apartados para tu reino, para tu gloria. Hazlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén, amén. Pues los amamos, los queremos mucho. Cualquier petición que tengan, anótalos en los comentarios. Nuestro equipo de pastorado y cuidado en línea, los coordinadores, vamos comunicando contigo. Escríbenos, mándanos un like, comparte este mensaje con alguien más. Los amamos, los queremos. Que tengan una excelente semana.